Hola, bendiciones. Bienvenido nuevamente a nuestro canal Predicando el nombre del Señor Jesús, Gálatas 2:20. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este tu canal. Te recordamos que el único propósito es compartir precisamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único objetivo es darle la honra, darle la gloria. Queremos conocerlo a Él. No queremos conocer cosas acerca de Él, sino tener una relación personal, una relación íntima con Él, para adorarlo y para glorificarlo, porque para eso fuimos creados. Cuando hablamos de la palabra de Dios, bueno, pues en este caso estamos compartiendo la Biblia textual 4, en su versión 4, es el texto que estamos utilizando como base. La herramienta que también utilizamos, te lo hemos presentado en otros videos, es Eastword, y otras versiones que utilizamos, nueva versión purificada, nueva traducción viviente, obviamente la Reina Valera, con Strong principalmente para ver algunos términos en hebreo o en griego. No nos estamos basando en libros, no nos interesa en este momento ninguna bibliografía, sino solamente la palabra de Dios. Eso es lo que estamos presentando, y vuelvo a repetir, el objetivo es que conozcamos que solamente hay un solo nombre, muchos atributos, miles, cientos, innumerables, no podemos contarlos, no sabemos cuántos son los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús, pero sí sabemos algo, que su nombre es uno y que nosotros fuimos llamados a una sola voz, como dice en Romanos 15, a una sola voz, alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque la palabra dice que ante Él se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Recuerden, Él recibió el nombre que está sobre todo nombre, y se doblan esas rodillas de todos absolutamente, y toda su creación, con un único propósito: confesar que Jesús es el Señor. Ese es el objetivo de este canal. No pretendemos llenarte de conocimiento, de términos. El objetivo es compartir el conocimiento del nombre de Dios para adorarlo y glorificarlo. También a veces manifestamos que predicamos la palabra, compartimos la palabra. Vamos a ver ahí algunos puntos específicos. No es que no se comparta la palabra, sí, pero recuerden que Jesús también nos dice que tengamos cuidado, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y dice nuestro Señor Jesús que sus palabras son vida, son espíritu. Esas palabras son las que nosotros estamos compartiéndote. No nos interesa entrar en un debate doctrinal o de ninguna otra índole. Lo único que nos interesa es conocer al Señor Jesús, glorificar su nombre. Sabemos que hay muchos que se levantan en contra de Él, muchos que se decían cristianos y ahora profesan una religión diferente, o inclusive apostatan contra el nombre de nuestro Señor Jesús, siguen doctrinas de hombres en lugar de seguir lo que dice la palabra. Y nos perdemos en terminologías, nos perdemos en idiomas, nos perdemos en religiones, nos perdemos en opiniones, y desafortunadamente el propósito que quiere nuestro Dios de que conozcamos su nombre, no lo seguimos, no lo obedecemos. Vamos a ir viendo poco a poco, de una manera sencilla, cómo la palabra nos va guiando en esta tarea tan hermosa e importante que el Señor nos dejó, de predicar su precioso nombre. Este video se titula Predicando su nombre versus o contra ¿qué debo predicar? Muchas veces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué debo de predicar? ¿En qué debe de consistir, por ejemplo, mi discipulado? ¿Qué tengo que compartir con la gente cuando hablo de la palabra? Muy sencillo. Todas tienen una misma respuesta: el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver, con mucho respeto, considero que no deberíamos preguntarnos qué debo
de predicar. O sea, es correcto preguntarme y preocuparme por qué debo de predicar, qué debo de compartir, qué palabra debo llevarle a la gente. Te voy a presentar muy humildemente nuestra opinión. Creemos que las mejores preguntas deberían de ser acerca de quién debo de predicar. Vamos a ir viendo que el sujeto de nuestra predicación es el Señor Jesús, su nombre. Entonces, no es qué debo de predicar, porque estaría predicando cosas, más bien acerca de quién debo predicar. Y otro punto muy importante, una vez que he identificado que debo predicar acerca de mi Señor Jesús, una vez que he identificado que debo de predicar su nombre, entonces debo preguntarme, ¿qué debo predicar acerca de Él? Recordemos algo importante. El nombre de Dios es yo soy el que soy. No, no dice yo soy el que hago, y no porque no lo haga. Lo hemos comentado en otros videos y espero que no se malinterprete. Dios es el arquitecto, es el hacedor de todo, por supuesto, es el constructor, sí, es el que sostiene, por supuesto, pero no nos interesa en ese sentido presentar a Dios como alguien, un Dios trascendente, un Dios inmanente, un Dios lejano que está allá y que hace cosas. No, es un Dios personal, es un Dios que se relaciona con su pueblo, es un Dios que vive en su pueblo y trasciende, ya no es inmanente, trasciende. Y entonces no es un Dios impersonal, es un Dios personal que tiene un nombre y su nombre es Yo soy. Y toda esa revelación perfecta del nombre de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué debo predicar acerca de Él? ¿Quién es? Eso es lo que debo de predicar. Debo de predicar quién es Él. Mi pueblo dice, por falta de conocimiento se está muriendo, perece. ¿Conocimiento de qué? No es conocimiento de mandamientos o de cosas, no, es el conocimiento de Dios. ¿De qué nos sirve conocer los mandamientos o la ley si no conocemos al legislador, que es nuestro Señor Jesús? ¿De qué nos sirve conocer los procedimientos legales si no conocemos al juez, que es nuestro Señor Jesús? ¿De qué nos sirve absolutamente todo si no conocemos al mero mero? Perdón por decirle así a mi Señor con todo respeto, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Dioses. Hemos empezado a presentar en nuestro canal, tu canal también, hemos empezado a presentar muchos atributos, bueno, muchos son poquitos, llevamos apenas como 8 atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Te invito a que los vayas observando, vayas viendo, te vayas familiarizando con estos atributos. También tenemos ya por ahí, apenas, desafortunadamente, no vamos tan rápido como queríamos, 2 capítulos completos y están basados en el Salmo 23, donde te presentamos muchos atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Y tú podrías estar predicando, por ejemplo, si lo haces cada 8 días, por varios años, un solo salmo. Entonces, imagínate cuántos atributos hay. Hay una alabanza muy bonita que dice, yo solo puedo imaginarme, no recuerdo ahorita quién es el hermano que se la dedicó a nuestro Señor, pero dice, solo puedo imaginarme, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando estemos ahí en tu presencia? Nos vamos a hincar, vamos a aplaudir, vamos a batir palmas, vamos a danzar, vamos a cantar, tenemos que postrarnos, no sé, o sea, solo puedo imaginarme estar en tu presencia, Señor, y lo mejor que podemos hacer es adorarte, y nuestra obediencia es la mejor adoración. Si canalizamos nuestra energía en preguntar al Señor, ¿qué debo predicar? Nos estamos desgastando. Ya sabemos qué tenemos que predicar. Y vuelvo a repetirte, la pregunta correcta que debemos formularnos, o la mejor pregunta, creo yo, metodológicamente, pedagógicamente, es acerca de quién debo predicar, no qué.
para no seguir hablando de cosas. Perdón por esta introducción tan larga, pero quiero manifestarte cuál es esa diferencia que hemos empezado a notar cuando hablamos de qué predicar y mejor nos centramos en acerca de quién debo predicar. Ahora, una vez que identificamos que es acerca de nuestro Señor Jesús, entonces, ¿qué debo predicar acerca de Él? Bueno, pues vamos a presentar quién es Él. Cuando tú quieres que alguien conozca a otra persona, llegas y se lo presentas y le dices, mira, fulanito de tal, aquí está Juan Martín, acá está de este lado, no sé, Carlos, Enrique, el que tú quieras, aquí está fulanito de tal o fulanita de tal. Y lo que presentas es el nombre de la persona para decirle quién es esa persona. Ahora, consideremos que el sujeto de la predicación es, era y será el Señor Jesús. El sujeto. No estamos hablando del objeto porque no es una cosa. Tampoco es el objetivo porque no es un fin. El objetivo es que su nombre sea conocido, que su nombre sea manifestado. Ese es el objetivo. Pero el sujeto es la persona de quien se habla dentro de una oración, dentro de un capítulo, en una película. ¿Quién es el autor en un libro, etcétera? Entonces estaríamos hablando de una persona. Consideremos esa situación, consideremos que el sujeto de la predicación es nuestro Señor Jesús. También era y por supuesto seguirá siéndolo. Y obviamente pues estaremos presentando su nombre. Por eso hablamos de predicando su nombre. El sujeto de esta predicación es nuestro Señor Jesús. Fundamento, fundamento de toda predicación, no de una, de toda, de cualquiera, sea discipulado, sea el hecho de compartir un testimonio, sea una clase, lo que tú quieras. El hecho de compartir a nuestro Señor Jesús tiene un fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesús. A lo mejor me vas a decir, bueno, si hablamos legalmente, el fundamento sería un artículo de una ley. Claro, es lo mismo que estamos diciendo. Si tú ves el Salmo 119 y ves que es una exaltación a la palabra de Dios, también la llama ley, mandamiento, precepto, decreto, reglamento, etcétera. Y hay muchos sinónimos que se utilizan acerca de la palabra. Pero también en Juan 1 nos dice que el verbo, el logos o la palabra, estaba frente a Dios, era Dios, y que ese verbo se encarnó y se hizo hombre, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y esa palabra no es una palabra escrita, sus palabras que son vida y son espíritu. Estamos hablando de una persona, el Señor Jesús. Por eso el fundamento de toda predicación es el Señor Jesús, entendiendo la palabra no como la Biblia, un libro escrito, no, el contenido, espíritu y vida, nuestro Señor Jesús, una persona que está viva, Hebreos 4:12, la palabra de Dios está viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque es una persona, penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, discierne lo más profundo de nuestro corazón, entra hasta la médula de nuestros huesos y nos enseña a discernir, nos enseña a entender. Recuerden que la palabra dice que nuestro culto, Romanos 12, por ejemplo, debe de ser racional. Tenemos que entender no qué, sino a quién estamos adorando. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en Juan 4, cuando Jesús le dice a los samaritanos, bueno, a la samaritana, ustedes adoran lo que no entienden. Nosotros adoramos al que sí entendemos, porque el Salvador o la salvación, que soy yo, dice Jesús, pues viene de los judíos. Entonces está hablando de una persona, no está hablando de palabras, no está hablando de una obra literaria. La Biblia no es una obra literaria. ¿De acuerdo? A lo mejor me van a decir, bueno, es que litúrgicamente, es que bibliográficamente, ok, sí, pero estamos hablando espiritualmente. La Biblia está viva. La Biblia está viva. Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios es una persona.
Juan 1. Y hay muchísimas citas, pero no es el objetivo de este video. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de toda predicación? Pues tenemos una meta, o sea, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues nuestro objetivo en cualquier predicación, ¿cuál es? Manifestar el nombre, manifestar, expresarlo, darlo a conocer, gritar en las azoteas, promulgar el nombre de nuestro Señor Jesús, gritar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, el siguiente punto que tratamos es el tema central de la Biblia. ¿Cuál es? Su nombre. Todo tiene que ser y todo tiene que ver dentro de la palabra de Dios con su nombre. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay una unidad de propósito en la obra de nuestro Señor Jesús. Unidad de propósito. Todas las obras aparentemente aisladas o segregadas, porque no es así, que se llevan a cabo dentro de la obra de nuestro Señor Jesús, tienen una unidad de propósito. Conocer y dar a conocer su nombre. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra. La creación, ¿para qué fue hecha? Para adorar. ¿Qué? Pues el nombre de Dios. Adorar su nombre. Así de sencillo. Bueno, pero es que el hombre pecó, entonces tiene que haber redención, remisión, expiación, propiciación, salvación, justificación, santificación. Todos estos que son atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. La salvación, por ejemplo, es Él. La salvación no es simplemente una obra, la salvación es una persona. Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en Juan 4, con la samaritana. Le dice, la salvación viene de los judíos. Si habláramos de una obra, la salvación viene de los judíos, pues la salvación es la obra del pueblo judío. Entonces, ¿quién nos salvó? El pueblo judío. Mis hermanos, a mí no me salvó el pueblo judío. Gloria a Dios por el pueblo judío. Amo el pueblo judío porque es el pueblo de nuestro Señor. Pero mi Salvador es el Señor Jesús y creo que el tuyo también. Entonces la salvación viene de los judíos. Y si se fijan, la samaritana, por ejemplo, le dice después, cuando venga el Cristo, Él nos va a enseñar. Y le dice Jesús, pues yo soy, conóceme para que me adores. Y vean el testimonio que viene después de ella, va y les dice a los samaritanos, creo que hemos encontrado al Cristo, y luego empiezan a creer en Él, y luego van y ven a Jesús, y dicen, quédate aquí, y creen en Él, porque tienen una relación personal ¿con quién? Con Jesús. ¿A quién les presentó la samaritana? El Cristo, un atributo del nombre de Dios. Entonces creyeron en Él. Lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de este video. Unidad de propósito de su obra. ¿Qué más? Bueno, hay una razón de ser o de existir de toda la creación, ya lo hemos comentado, adorar su nombre. Y por último, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Porque hay un mandamiento, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Pues dar a conocer precisamente su nombre. Vamos a comenzar entonces por el sujeto, con todo respeto para mi Señor. No es un sujeto, como cuando decimos, ese sujeto que va ahí. No, no, no. El sujeto central. Cuando hablamos de una oración, y a eso nos estamos refiriendo con todo respeto para mi Señor Jesús, para poder identificarlo pedagógicamente, o sea, poder razonar y entender. No es un sujeto, no, es el sujeto de todos los sujetos. Es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el Dios de dioses, el pastor de pastores. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de el sujeto de la predicación, nuestro Señor Jesús, Señor de señores. Hechos 8:5 dice, y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. O sea, él anunciaba, proclamaba, gritaba, predicaba a Cristo. No dice predicaba las cosas que hizo Cristo, no, predicaba a Cristo, predicaba a la persona de Cristo. ¿Quién lo hacía? Felipe. Si no mal recuerdo, pues creo que era uno de los discípulos de apóstoles, la iglesia primitiva. Vamos a ver otra cita más, Hechos 9:20. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios es uno de los atributos, de los tantos miles y miles de atributos
acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué predicaba? Vean, predicaba a Jesús. ¿Y qué decía acerca de él? Este es el Hijo de Dios. Predicaba un atributo. Enseñaba que Él es el Hijo de Dios. No enseñaba qué hace, enseña quién es. Hay una gran diferencia en eso. Por eso te decía, tenemos que razonar y entender que el nombre de nuestro Dios es yo soy, no yo hago. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Dios no sea el que hace todo. Pues es el creador de todo, así de sencillo. Pero Él es, yo soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de nuestro Dios. Yo soy el que soy. Yo soy, por ejemplo, la salvación. Yeshua, Jesús, nuestro Señor. Continuamos con otra cita, Hechos 17:2. Y según su costumbre, Pablo fue a ellos. Y por 3 sábados, fíjate, razonó. Permíteme, por favor, tomarme la libertad de sombrear esta palabra. Razonó con ellos. Porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué tanta explicación? Razonó con ellos, les explicó, les dio a entender y les dijo, a ver, observen lo que dice aquí en la palabra, escuchen lo que dice la palabra. Aquí hago una pausa y te invito a que revises unos videos que ya tenemos ahí en los ejemplos que damos. Hay 2 ejemplos en el taller. Estamos clasificando o seleccionando los videos en carpetas o listas de reproducción. Te sugiero que veas por favor o revises las del taller. Hay unas que hablan de la introducción, donde vemos parámetros acerca de la palabra de Dios. ¿Quién es, no qué es la palabra? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Cuál es su importancia en toda predicación y en tu vida y en la vida de la iglesia, etcétera? ¿Sale? También hay otros que nos explican unos ejemplos con un versículo solamente. Empezamos con un versículo y luego, como te comentaba, ya tenemos también otra lista de capítulos completos acerca de sus atributos. Entonces, observa esos ejemplos y ahí hablamos del Shema. Escucha, escucha, escucha para obedecer. Acuérdate que el Shema es escucha y obedece. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Obsérvalo, ahí lo explicamos, esa bendición en qué consiste. También habla de escuchar una y otra y otra y otra y otra, y hablamos de rumiar la palabra. ¿Sabes qué es lo que estaba haciendo Pablo aquí? Rumiaba la palabra de Dios, rumiaba. ¿Qué es rumiar? Repetir una y otra y otra. Observa también ahí la explicación que damos acerca de ello, creo que te va a dar mucha luz en ese sentido, o seguramente ya la conoces, y si es así, pues gloria a Dios, y entendemos, razonamos perfectamente a qué se estaba refiriendo Pablo. Rumiar la palabra. Digerir la palabra una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que quede bien digerida la palabra. Sabemos que aquí no va a ser posible, pero no porque no sea posible vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir rumiando hasta que el Señor nos permita, por su gracia, si así Él lo decide, que estemos en su presencia adorándolo y glorificándolo. Razonar la palabra. ¿Qué hacía? Razonó con ellos. ¿A partir de dónde? ¿Cuál era su fundamento? ¿De dónde sacaba las cosas Pablo? Fíjate, partiendo de las escrituras, ahí te lo subrayé, partiendo de las escrituras. Vamos al versículo 3. ¿Qué hacía? Dice, abriéndolas completamente. No se basaba en un versículo, capítulos completos, libros completos. Recuerda que hemos comentado contigo que la palabra de Dios se predica libro por libro, capítulo por capítulo. A lo mejor me vas a decir, ¿y por qué aquí no lo estamos haciendo? Bueno, recuerda que lo que estamos tratando de hacer es presentar el nombre de nuestro Señor Jesús. El objetivo de este canal es presentar el nombre. ¿Cómo lo presentamos? Tenemos que presentar el proyecto. Con todo respeto para el nombre de mi Señor, porque no es un proyecto. Pero el proyecto, ¿cuál es?
que conozcamos su precioso nombre. Entonces, tenemos que conocer el nombre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos presentándolo poco a poco, porque algunos me dicen, es que no es posible que estés predicando siempre el nombre de Dios. Te digo algo, tengo 17 años haciéndolo, y no cada 8 días, sino todos los días, día por día. Te iba a decir ininterrumpidamente, pero no, por algunas cuestiones médicas y de hospitalización. Dejé de hacerlo 2 o 3 días en esos 17 años. Y bueno, pues desafortunadamente no pude hacerlo, pero bueno, fíjate, 17 años haciéndolo y es para gloria de Dios, no es presunción, pero sí se puede hacer. El Señor te dice, ¿quieres hacerlo? Pues dale. Acuérdate que Él pone el querer y pone el hacer. Entonces lo único que tienes que hacer es decirle, sí Señor, aquí estoy, envíame a mí y yo voy. Y créeme, Él te lleva y Él lo hace. No somos nosotros, es Él. La gloria es de nuestro Señor Jesús. Abre completamente las escrituras, ábrelas, todas las escrituras. Te estoy presentando diversas citas de un libro, Hechos. Ahorita vamos a ver otro y luego otro y luego otro. No es un solo libro, no es un solo versículo, no es de manera aislada. Ve el contexto y te vas a dar cuenta de quién, no de qué, de quién estaban hablando ellos. Abría, dice, completamente esas escrituras y presentaba evidencia que el Cristo es un atributo. ¿Te acuerdas? Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido. ¿Sale? Debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y decía, este Jesús que yo os anuncio, ¿quién es el sujeto de la predicación? Jesús. No qué anunciaba, sino a quién anunciaba, a Jesús. ¿Y qué decía o qué predicaba de él? Acuérdate de nuestras preguntas iniciales. Primero, identifico quién es el sujeto, Jesús. Y luego, ¿qué predico acerca de él? No qué hizo, sino acerca de él, de su persona. ¿Qué digo de él? Que él es el Cristo. Obsérvalo aquí. Jesús, este Jesús que yo les anuncio, ahí está el sujeto, y luego la siguiente pregunta sería, bueno, ya lo identifique y ahora, ¿qué predico acerca de él? Bueno, pues predico sus atributos, que él es el Cristo. Esto es lo que hacía Pablo. No pierdas de vista, razonando con ellos. No dice nada más, les aventaba ahí un choro mareador, los mareaba y ya, no, razonaba con ellos, razonaba con ellos. Vamos a ver qué más nos dice la preciosa palabra. Ya cambiamos de libro. Vamos ahora a 2 Corintios 4:5. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos? No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? Observa, a Jesucristo, sujeto, a Jesucristo. ¿Qué predico acerca de él? Como Señor. Aquí lo tenemos. ¿A quién predico? A Jesucristo. ¿Qué predico acerca de él? ¿Cómo lo presento? Como Señor, es otro de sus atributos. Ahora, ¿quieres predicar algo acerca de ti mismo? Fíjate, porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, pero quieres decir algo de ti mismo. Mira, y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. ¿Quieres decir algo acerca de ti? Di, soy un siervo. Ve todas las epístolas de Pablo y siempre dice, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, esclavo del Señor Jesús. ¿Quién es la causa? No qué, sino quién es la causa. Aquí lo dice, ¿no? Aquí está, Jesús. Nuestro Señor Jesús es la causa. Nuestro Señor Jesús es el fundamento de todo, de cualquier predicación. Ese es nuestro Señor Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que mi iglesia tiene estas necesidades. Mis hermanos, solamente hay una iglesia, la del Señor Jesús. No son iglesias diferentes. Hay denominaciones que es diferente o congregaciones que es diferente, pero la iglesia es una. Jesús no dice mis esposas, dice mi esposa.
la iglesia, la Nueva Jerusalén, la que Él vino a salvar, vino a redimir, vino a justificar, vino a ataviar con todos sus atributos, a vestirla con su nombre para presentársela digna, santa, sin mancha, pura, ¿no? Inmarcesible, dice. ¿Para qué? Para unirse y contraer ese matrimonio perfecto y dar toda la honra y toda la gloria y confesar que Jesús es el Señor. Ese es el objetivo, ese es el propósito de todo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no es qué predico, es a quién predico. Yo predico a mi Señor Jesús. ¿Y tú? ¿Qué predicas acerca de Él? ¿Quién es? ¿Y tú? No prediquemos cosas o doctrinas. A lo mejor me dices, entonces no es correcto hablar de la salvación. Bueno, yo te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Hablar de la obra de la salvación o enseñarle a la gente que Jesús es el Salvador? Hay una gran diferencia. La gente va a decir, ah, la obra de la salvación, Jesús vino a salvarme. Entonces le doy gracias porque vino a salvarme. Y no es porque esté mal. Claro que debemos agradecer y tenemos gratitud en nuestro corazón para nuestro Señor Jesús, pero no fuimos creados solamente para agradecerle, fuimos creados para adorarlo. Acuérdate que agradecemos es uno de los escalones, por ejemplo, en el caso de la oración, ya lo explicamos por ahí en otros videos, es petición, para mí, intercesión, cuando hago una oración por otra persona, ¿no? Luego viene la acción de gracias, cuando ya digo, ah, Señor, ya no me meto en intercesiones ni peticiones, más bien ahora te agradezco, o sea, veo que tú ya hiciste toda la obra, tu obra está cumplida, no falta nada, todo lo tengo en ti, tengo toda bendición espiritual, Señor, ya me lo diste, gracias. Entonces empezamos a agradecer. Pero después de ello, como hay agradecimiento en nuestro corazón, subimos otro escalón. Y ahora viene la alabanza. Y entonces ahora es, Señor, vivo para alabarte. Ahora te alabo, Señor, y canto a ti. ¿Se dan cuenta? Pero el último escalón, el superior, es la adoración, donde nos postramos y decimos, Señor, tú eres el único, no el primero en mi vida. Mi Señor Jesús no es el primero, para nada, es el único. Y en la medida en que Él es el único, la piedra angular, porque no dice las piedras angulares, la piedra angular, en la medida en que Él es el fundamento, entonces puedes edificar tu casa, tu familia, sobre la roca, tu iglesia o tu congregación sobre la roca, tu trabajo, tu vecindario sobre la roca. Estamos comprendiendo, acuérdate, razonamos la palabra y entendemos y decimos, ah, es nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar, seguimos ahí en segunda de Corintios, ahora capítulo 1, versículo 19, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ahí está otro atributo, Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús, el Cristo, Cristo es otro atributo, que por nosotros fue proclamado. ¿Qué hacían ellos? Proclamaban ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Entre quiénes? Entre ustedes. ¿Quién lo hacía? Aquí lo hacía por mí, pues quien está hablando, acuérdate, Pablo, Silvano, Timoteo. O sea, no nada más Pablo lo hacía, también sus discípulos aprendieron de Pablo y decían, ah, entonces no tenemos que predicar cosas, predicamos a la persona de nuestro Señor Jesús. Predicamos que Jesús es el Hijo de Dios, predicamos que Jesús es el Cristo, hablamos de sus atributos, de quién es Él. Y observen, ¿qué es lo que ellos manifestaban? Dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él, en Él. Entonces, todo la obra de nuestro Señor Jesús tiene su fundamento, su razón de ser, su explicación. ¿En quién? En Jesús. Entonces, ¿de qué debo hablar o qué debo predicar? No, ya no voy a preguntarme así. Es de quién voy a hablar y qué voy a decir acerca de Él.
El ungido, voy a predicar que Jesús es el ungido. Salvación, voy a predicar que Jesús es la salvación. Redención, voy a predicar que Él es la redención. Y no estoy diciendo que no vino a redimirnos o a salvarnos, por supuesto, pero el objetivo no es ese. El objetivo es reconocerlo como el Salvador para adorarlo, como el Redentor para adorarlo, como quien nos santifica, porque Él es el que santifica. Entonces, ¿quién es? Pues la santidad. Por eso nos santifica, porque Él es santo. Sed santos. Y nos da la explicación, porque Él es santo. Entonces, ¿qué tengo que explicarle a la gente? ¿Que yo tengo que ser santo? No, tengo que explicarle el por qué. El por qué es que Dios es santo. En la medida en que entiendo que Dios es santo, entonces me confronto con la palabra. Cuando voy a la palabra, obviamente, la palabra me confronta y me dice, mira, Dios es santo, ¿tú qué eres? Y yo digo, wow, Señor, soy un pecador, perdóname. Soy basura delante de ti. Pablo decía, estiércol, ¿no? Estiércol delante de ti, Señor, perdóname. O sea, pero en la gracia de mi Señor Jesús puedo presentarme delante de ti para adorarte y para glorificarte. Fíjate, ni los serafines podían estar en su presencia pisando su suelo y nosotros entramos como Juan por su casa. Ah, y al fin que Hebreos dice que tengo libre acceso. Sí, mi hermano, pero ve los serafines se cubren sus pies y además están volando para no pisar y además se cubren sus ojos para no verlo. Ah, pero nosotros podemos entrar. El hecho de que puedas entrar no quiere decir que entres como Juan por tu casa. Entra con respeto y adoración, postrándote delante de su trono para adorarlo y para glorificarlo. No para llegar, hola Jesús de cuartos, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿No? ¿Cómo te fue el día de hoy? Te voy a platicar mi vida el día de hoy y lo que necesito para que le apuntes. No, mis hermanos. Toda la reverencia, todo el honor, toda la gloria para nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios, Jesucristo, el que proclamamos. Vamos a otra cita más. Regresamos al libro de Hechos, Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba, observen, dedicado completamente a la palabra. Y me vas a decir, ¿ya ves cómo sí se dedicaba a la palabra? Sí, que es lo que hacía dedicado en la palabra, porque acuérdate que abría todas las escrituras, ya lo vimos en otra cita, estaba dedicado a la palabra. ¿Qué hacía? Fíjate, declarando enfáticamente, o sea, tajantemente, con fuerza, ¿sí? Así, como decían por ahí, con odio jarocho, o sea, con todo su ser, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su espíritu, declarando enfáticamente a los judíos. ¿Qué declaraba? Que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo presentaba? Que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el sujeto de su predicación? Jesús. ¿Y qué decía acerca de él? Que es el Cristo, atributo del Señor Jesús. Filipenses. A lo mejor me dices, pues ya nada más tenemos Corintios y Hechos. Bueno, vamos a Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es Señor. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestra boca. A lo mejor me dices, sí, si nosotros decimos una, ¿quién es tu Señor? Jesús. Sí, pero acuérdate que también dice, este pueblo me adora nada más con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues porque no me conocen. Conoce a tu Señor. Otro libro más, aparte de Filipenses, Corintios y Hechos, Romanos 10:9, versículo 9. Si con tu boca confesarás a Jesús, no que confiesas, no que, ¿a quién? ¿A quién confiesas? A Jesús. Ahora sí, ¿cómo lo confiesas o qué confiesas acerca de Él? Ah, que Él es mi Señor.
y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Será salvo. Gloria a Dios. Pero ¿quién? ¿Quién es el sujeto de la predicación? ¿Quién es el sujeto de mi confesión? Jesús. ¿Y qué digo acerca de él? Uno de sus atributos, el Señor. Otra más, otro libro diferente, Primera de Juan 4:15. Cualquiera que confiese que Jesús, observa el nombre otra vez, que Jesús es el Hijo de Dios, atributo, el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hijo de Dios. ¿Y te acuerdas por qué querían matar a Jesús los fariseos ahí en el capítulo 8 de Juan? Porque le decían, es que tú dices que eres el Hijo de Dios, y cuando dices que eres el Hijo de Dios, te haces Dios. Estás diciendo que eres Dios. Por eso te queremos matar. No te queremos matar por tus obras, por lo que haces, sino por quien dices que eres. Observen. Entonces, ¿qué les estaba enseñando Jesús? ¿Lo que hace? A lo mejor vas a decir, vean cómo les dice de las obras. Pues sí, pues les dice, pues no creen que yo soy, vean las obras que estoy haciendo entonces, pero lo importante que es, que yo soy. Y a lo mejor me dices, no, ese no es el tema central del capítulo. Bueno, pues obsérvalo y vas a ver qué les dice. Antes que abran fuera, yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados vas a perecer. ¿Cuál es el tema central? Yo soy. Está revelando el nombre, el tetragramatón. Yo soy el que soy. Acuérdate de Éxodo 3, 14 al 16. Ya vimos que nuestro Señor Jesús es el sujeto de quien se habla. Y vimos algunas cosas de lo que debemos predicar y decir acerca de Él, algunos de sus atributos, cosas, vamos a ver que son sus cosas espirituales y son sus atributos. Ya lo hemos comentado ahí en otros videos, sobre todo en los del taller, te invito a que los revises, de favor. Vamos ahora a platicar un poquito acerca del fundamento de toda predicación. La piedra angular, ¿quién es? Pues el Señor Jesús. Sabemos que Él es el todo y además es el fundamento, no de una, te vuelvo a repetir, de toda, absolutamente toda predicación, cualquiera la que sea. Y vamos a ver que su palabra fue escrita para que creamos en Jesús. Acuérdate, ¿qué hacía Pablo? Abría las escrituras de tapa a tapa, ¿no? De principio a fin. Y las usaba para decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creyéramos en Él y creyendo, pues tengamos vida en su nombre. Ahorita lo vamos a ver en estas preciosas citas que vamos a compartir contigo. Vamos a usar otras diferentes para que y perdón por el término de usar en el sentido de presentarlas, presentar la palabra, sí, no usarlas para aprovecharnos de ellas, sino usarlas con el objetivo de darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Colosenses 3:11. Vamos a cambiar de libro, ¿no? Vamos a Colosenses y nos dice la palabra, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que, dice, Cristo es todo. Es todo. ¿Quién es el centro de tu predicación? Cristo. ¿De qué predicas? De Cristo. Pero ¿por qué no predicas de otra cosa? Porque Cristo es mi todo. Es mi todo. Así de sencillo. Bueno, pero a lo mejor me dices, bueno, pues es tu todo para ti. Pues yo veo que aquí dice, y en todos. ¿Sí me explico? Acuérdate, hay que razonar. Es mi todo. Y en todos. Ese es el objetivo de nuestro Señor Jesús. Ser todo. En todos. Vamos a Primera de Corintios. Hace rato veíamos algunas citas de Segunda de Corintios. Ahorita vamos a Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie. 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 Otro fundamento
que el que está puesto, no dice el que va a venir, el que se va a poner en un futuro próximo, no. El único fundamento que está puesto desde la creación, o desde, perdón, más bien desde antes de la fundación del mundo, el único fundamento, dice, es Jesucristo. Tan tan, no hay explicación, no hay vuelta de hoja. Así como cuando la mamá te dice, haz esto, ¿por qué? Porque sí, porque lo dije yo. Tan tan. Entonces, ¿por qué Jesús es el fundamento? Porque lo dice él, mi hermano, aquí está. Es Jesucristo, el único fundamento. Juan 20:31, qué preciosa palabra, en serio, qué profunda. Pero estas, ¿te acuerdas? Hay muchas palabras que podemos escribir, pero no alcanzarían todos los libros del mundo para hacerlo, etcétera, etcétera, sí. Pero estas que están aquí, en la Biblia, acuérdate, la Escritura, estas palabras han sido escritas, objetivo, para que creáis. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el objetivo de todas las escrituras? Que Jesús es el Cristo. ¿Qué hizo Pablo? 2 veces lo vimos ahí en 2 citas en circunstancias diferentes. ¿Qué hizo? Abría la Biblia de tapa a tapa o la escritura de tapa a tapa y la estaba presentando. A lo mejor me dices, bueno, Pablo no abría la Biblia de tapa a tapa porque nada más estaba el Antiguo Testamento. Te vuelvo a repetir, ve los parámetros que pusimos ahí en la introducción al taller para que entendamos que la Biblia es una. No importa si hay Antiguo o Nuevo Testamento, y no estoy diciendo que no lo haya, sí lo hay, pero la Biblia es una, no son dos. No es la Biblia antigua y la Biblia nueva, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es una. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Pablo lo enseña muy bien y nos dice un solo evangelio, no dice dos, el antiguo y el nuevo. Ve a Pedro y dice las otras escrituras, el Antiguo Testamento y las cartas de Pablo. Se está refiriendo a las cartas de Pablo y dice, es que son difíciles de entender, así como las otras escrituras. Está hablando de la palabra de Dios como una. ¿Sí me explico? No es el objetivo de este video, ya no quiero profundizar más en ello, pero bueno, que vayamos razonando lo que nos dice nuestro Señor, que creamos. Pero vean la parte final, qué precioso es esto. Fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. Una vez que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ahí están sus atributos, ¿sí? Entonces dice que tengáis vida en su nombre. Wow. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está el propósito, tener vida eterna. Y entonces a lo mejor me vas a decir, pues ahí está. Entonces el propósito simplemente es tener vida eterna. Bueno, y entonces te pregunto, ¿y para qué quieres tener vida eterna? Porque Jesús nos enseñó en qué consiste la vida eterna, Juan 17:3, en conocerlo a Él. ¿Para qué te dio vida eterna? No es para que te vayas al cielo con tu arpa, luego les digo así a quienes se congregan conmigo, que vayas ahí con tus guarachitos, tus alitas, ¿no? Tu trajecito blanco, tu aureolita así doradita, muy bonito, y te vayas al cielo. No es para eso, mi hermano. Ese es el regalo. Pero, ¿para qué te da vida eterna? Para que lo conozcas. ¿Y para qué lo conocemos? Pues para adorarlo. ¿Y para qué lo adoramos? Pues porque Él quiere, mi hermano, ese es su mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que eres. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Conocer su nombre. Acuérdate, conocer su nombre es el tema central de la Biblia, pero además la unidad de propósito de toda su obra. Vamos a irlo viendo. Fíjate, Juan 17:4 al 6. Yo te glorifiqué en la tierra. Y hacemos una pausa. ¿Qué es lo que hace Jesús? Glorificar a Dios en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo?
Dice, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. No dice las obras, unidad de propósito, acabando la obra. O sea, todas esas actuaciones, todas esas obras, ¿sí? No quiero decir pequeñas porque no son pequeñas, sino obras aparentemente aisladas que se fueron presentando desde haber prometido que iba a venir, luego haberse encarnado, cumplimiento de la promesa, luego haber crecido y luego haberse relacionado con su pueblo, ¿no? Para enseñarlo, disipularlo, etcétera. Luego su muerte, luego su resurrección, luego el mandamiento de vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautísimas, etcétera. Todo eso tiene un propósito, unidad de obra. ¿Cuál es? Regreso al versículo 4. ¿Cómo glorifica al Padre? Acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Luego hay una petición de nuestro Señor Jesús. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, fíjense, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Si tú ves el contexto de todo el capítulo 17, te vas a dar cuenta que esa gloria que Jesús tenía al principio, pues es su nombre. El nombre se despojó de sí mismo, dice Filipenses, todo. Se despojó de toda su divinidad. ¿Para qué? Para hacerse hombre. Pero también dice, pero recibió entonces el nombre sobre todo nombre. O sea, el nombre fue puesto sobre él. ¿Para qué? Para ser bendecido y cumplir a su obra, su propósito. Le fue puesto el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál? Jesús. Y ve el capítulo 17 de Juan, versículos 11 y 12, y dice, el nombre que me diste. ¿Cuál nombre? ¿Cómo se llamaba Jesús? Pues Jesús. No se llamaba de otra manera. Jesús. Así se llamaba. Bueno, así se llama, pues. Si me explico. Esa es la gloria. Glorifícame con esa gloria que tenía al principio, junto a ti o en ti. Revisa Juan 1. En el principio estaba el verbo, estaba frente a Dios, pero el verbo era Dios. Y se hizo carne, verso 14, verso 18, y Él lo manifestó, lo explicó, lo enseñó, lo dio a conocer. Jesús, lo estoy explicando. Vamos a ver en qué consiste esta obra, porque acuérdate que dice, acabando la obra. ¿Sale? ¿Cuál es esa obra? Aquí está en el versículo 6, si lo puedes ver. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Manifesté que tu nombre. Esa es la obra de Jesús. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los dice, y han guardado ¿qué? Tu palabra. Ya no dice tus palabras, tu palabra. El verbo se hizo carne. Han guardado tu palabra, o sea, guardan en su corazón que la palabra es Dios, está viva, Hebreos 4:12. Me estoy explicando, mis hermanos. Razonemos lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es un todo. La Biblia es un todo, unidad de propósito en su obra. Manifesté tu nombre, manifesté tu nombre, di a conocer tu nombre. Así puedes glorificar a Dios, acabando su obra. Me vas a decir, bueno, pero es que ya está acabada, Jesús lo hizo. Sí, y por eso le fue puesto el nombre sobre todo nombre. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? También te la presentamos ahí en uno de los ejemplos del taller, que dice la bendición. Ve, no en qué consiste la bendición, no estamos hablando de eso. Ve quién es la bendición. La bendición es un atributo del nombre de Jesús. A lo mejor me dices ahorita, bueno, entonces me estás diciendo que Jesús se llama bendición. Sí, se llama bendición, se llama salvación, se llama redención, se llama santo, se llama santificación, se llama justicia. Así se llama Jesús. Son atributos de su nombre. Cada atributo revela su nombre de una manera perfecta, completa, integral. O sea, todo quien es Jesús, todo quien es Dios. Eso es lo que nos revela. ¿Te acuerdas de la bendición sacerdotal? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. ¿Y qué dice Filipenses? Recibió el nombre, o sea, le pusieron el nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se había despojado de su nombre.
Por eso dice, Padre, glorifícame con esa gloria que yo tenía al principio. Quería conocer tu nombre. Y ve el versículo 11 y 12 de Juan 17 que te digo, que es la continuación de estos versículos que estamos viendo, y dice, el nombre que me diste, puso el nombre sobre él, toda la bendición, el nombre de Dios, la bendición sacerdotal. Si se fijaron, repasa la bendición sacerdotal, ve ese video, te va a ayudar mucho y obviamente pues ora con nuestro Señor para que Él te revele. Acuérdate que orar es escuchas, 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 escuchas. Le puedes formular preguntas para aprender mejor, para seguir escuchando y escuchar otras cosas que Él te va a enseñar. Sí, también tenemos un video ahí en nuestras listas de reproducción que dice qué preguntarle al Señor Jesús. ¿Qué le pregunto? Hay varias preguntas que te sugerimos, puedes hacerle, y además todas las que tú quieras, pero hay ciertas preguntas que te pueden guiar en ese sentido de razonar y decir, a ver, Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿De quién estás hablando? Etcétera. ¿Sale? Te invitamos a que revises este video. ¿Qué preguntarle al Señor Jesús? Vamos a los últimos temas que estamos tratando. El tema central. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Su nombre. Hechos 9:27 dice, pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado y cómo en Damasco habló con toda perdón, libertad en el nombre de Jesús. Está hablando de Pablo, ¿no? Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema central? El nombre de Jesús, el nombre del Señor. El nombre de Jesús, ahí está el nombre del Señor, uno de sus atributos, pero no dice un atributo del nombre. ¿Por qué presentamos atributos? Porque hablar de un atributo es hablar de su nombre. Por eso te decía hace ratito. Entonces Jesús se llama justicia, sí. Jesús se llama salvación, pues sí, ese sí me dices que sí. Yeshua, o Yehoshua, ¿qué significa? Yahvé es la salvación, no dice trae, es. Es la salvación, es el Salvador, la persona, Él es. Yo soy, yo soy, yo soy, el gran yo soy. Segunda de Corintios 4:6. Porque el Dios que dijo resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Tema central, revelación. Fíjate, ese Dios que creó todo, pero dijo, haya luz y hubo luz, palabra. Ese Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el mismo que resplandece en tu corazón cuando escuchas. Shema, escucha Israel, escucha Deuteronomio 6:4-9. ¿Para qué? Para que haya iluminación. ¿Iluminación de qué? Más bien sería, ¿de quién? Conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Conocimiento de la gloria. La gloria es la presencia de Dios. Toda la manifestación de Dios. ¿En quién lo vemos? Dice, en la faz de Cristo, en la cara, en el rostro de nuestro Señor Jesús. Todo lo que conocemos y todo lo que sabemos y podemos ver y conocer acerca de nuestro Señor Jesús es la gloria de Dios. Dice Pablo, corporalmente en Jesús está todo, todo quien es Dios. Esa es la palabra, mis hermanos. Ahora, ¿para qué resplandece en tu corazón a través de las escrituras? Porque la fe viene por escuchar, pero escuchar la palabra o las palabras de Dios. ¿Cuáles palabras? Que son espíritu y son vida, de razonamiento, discernimiento espiritual. Su espíritu que nos da discernimiento, que nos permite entender. Se ilumina nuestro conocimiento de quién, la gloria de Dios. Y si tú ves ese quién, mi hermano, la gloria de Dios es la presencia de Él. O sea, la presencia de su nombre.
¿Te acuerdas de Juan 17 que lo acabamos de ver, versos 4 al 6? Yo te glorifiqué, ¿cómo? Dando a conocer tu nombre, o sea, tu gloria. ¿Cómo te glorifico? Te doy gloria, ¿cómo? Dando a conocer tu nombre. La gloria de Dios es su nombre. ¿Y qué le pide? Ahora glorifícame tú, en el verso 5 de Juan 17, con esa gloria que yo tenía al principio, antes de despojarme de toda mi divinidad. Filipenses 2, acuérdate. Antes de despojarme de toda esa divinidad, yo tenía ese nombre. Y sigue el canto o el salmo de Filipenses 2 y dice, por eso recibió el nombre. O sea, se lo quitó para encarnarse, pero recibe nuevamente el nombre, es glorificado. Y el Padre, cuando Jesús le dice, Padre, glorifícame, y Jesús le dice, te he glorificado y lo seguiré haciendo. Y Jesús también le dice, Padre, seguiré glorificando tu nombre. O sea, ¿cómo? Dándolo a conocer. Ve en la parte final del capítulo 17 de Juan. Voy a seguir dando a conocer tu nombre, Señor. Ya lo di a conocer, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Por medio de quién? Alza la mano, mi hermano. ¿Por medio de quién? Pues de yo, de mí, y espero que también de ti. Salmo 22, 22. Propósito central de la obra de Jesús. Propósito central del tema de toda la Biblia. Unidad de propósito de lo que Él hace. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿A qué vino Jesús? Manifestó su nombre, acabó la obra. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí en el Salmo 22? ¿Te acuerdas? Es el salmo que canta nuestro Señor Jesús. Obviamente vas a decir, no, no le estaba cantando. Sí, mi hermano, estaba clavado ahí en ese madero, muriéndose, desangrándose, acababa de ser flagelado, escupido, desnudado, pateado, golpeado, humillado. Estaba cantando, no tenía fuerzas para hacerlo, pero su último aliento fue el Salmo 22. Y ve todo el Salmo 22 y ve la parte central, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Acuérdate que dice al final, todo está cumplido. ¿Cuál obra? Ve Juan 17, lo que acabamos de ver. Terminé la obra. Ya está orando Jesús. Es una oración en el huerto antes de su obra crucial de morir en ese madero. Me estoy explicando. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo lo anuncia? Fíjate lo que dice. En medio de la congregación te alabaré. Lo está glorificando. En medio de la congregación. Lo está anunciando. Le está cantando al nombre. El nombre, el nombre, el nombre. Cántale al nombre. Hay muchas alabanzas que los puedes buscar ahí en internet. Nombre sin igual. No hay otro nombre. Y vas a ver que te sale ahí Jesús. En serio. Anunciaré tu nombre. Así es como te voy a alabar en medio de la congregación. ¿Cómo? Anunciando tu nombre. Mi hermano, yo levanto la mano. Quiero anunciar tu nombre, Señor. Tema central. Juan 17:6. Manifesté tu nombre. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Pero estas palabras, acuérdate de Juan 21, lo acabamos de ver, ¿no? Pero estas palabras han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. No pierdas de vista, en su nombre. ¿Qué es la vida eterna? Conocerte a ti, el único Dios verdadero, conocer tu nombre. Razón de ser, el por qué y el para qué existe toda la creación. ¿Para qué Dios creó la creación si sabía que lo íbamos a traicionar? Isaías 43:7. A todos los llamados en mi nombre, ¿eh? A los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar y bendecir su nombre, glorificarlo, adorarlo, exaltarlo.
bendecirlo, loarlo, cantarle, danzar, vivir para Él, para su nombre. Para gloria mía los creé, yo los hice, yo los formé, dice nuestro Dios. Juan 15:8. ¿Cómo? ¿Cómo lo glorificó? ¿Te acuerdas del Salmo 22:22? ¿Cómo? ¿Cómo anuncia el nombre? Pues alabándolo, glorificándolo, diciendo que Jesús es el Cristo para que creamos en Él, para que creamos en su nombre y tengamos vida. ¿Cuál es la vida? Que lo conozcamos. ¿Para qué anunciamos el nombre? Para conocerlo. No estamos anunciando el nombre para que te sepas un montón de atributos. Te estamos anunciando el nombre para que conozcas a Dios por sus atributos y lo adores por cada uno de ellos. Entonces ahí tienes miles y miles y miles y miles y miles de miles de miles de atributos o de razones para adorar a Dios. Te adoro porque eres el Salvador. Te adoro porque eres el Redentor. Te adoro porque eres santo. Te adoro porque eres amor. Te adoro porque eres la puerta. Te adoro porque eres la verdad. Te adoro porque, híjole, hermano, todos sus atributos, todos. Te faltan atributos. Te vuelvo a comentar. De los dos capítulos que tenemos, ya próximamente se edita el tercero, ¿sí? Del Salmo 23. Ahí te presentamos muchos atributos, nada más de ese salmo. Falta mucho por hacer, pero tenemos que sumar esfuerzos. Dice Lucas, la mies es poca, los obreros son pocos. Roguemos al Señor que mande obreros a su mies. Hay muchos que, pues, a lo mejor piensan y dicen, estos cuates no saben hacerlo. Mi hermano, acuérdate que también, pues, la palabra dice, ¿no? El que sabe hacer lo bueno no lo hace. Es pecado. Si sabes hacerlo, pues, comunícate con nosotros y enséñanos cómo hacerlo, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea loado, sea exaltado y sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo? Que llevemos mucho fruto para que seamos sus discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que llevar mucho fruto. Y a veces pensamos, mucho fruto, ok, hay que llevar almas a Cristo. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero hay que entender cuál es el fruto al que se refiere. Esos son hijos. Jesús vino y llevó muchos hijos a su presencia para recibir adoración. No te estoy diciendo que no seas pescador de hombres. Claro, llévalos a Cristo. ¿Pero para qué? En esto es glorificado, o sea, ¿cómo adoramos a Dios? Que llevemos mucho fruto. Ve lo que dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre por medio de Él, o sea, de Jesús, sacrificios de alabanza a Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 22? Alabaré, ¿no? Alabaré. ¿Cómo? Anunciando tu nombre a mis hermanos. Me vas a decir, no, ¿cómo que no dice así? Bueno, acuérdate que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo está alabando Jesús en medio de la congregación? Pues anunciando el nombre. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Anunciaba el nombre. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Repito este precioso versículo. Ofrezcamos siempre, no dice cada 8 días, siempre, todos los días, por medio de Él, sacrificio de alabanza a Dios. Y aquí te lo explica, fíjate, no necesito explicártelo yo. Ofrezcamos sacrificio de alabanza. Es decir, entonces decimos, ok, ¿qué es ofrecer sacrificios de alabanza a Dios? Y viene la explicación. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Los sacrificios de alabanza son frutos de labios, no dice frutos, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto, uno solo, porque el fruto del Espíritu Santo es, ¿te acuerdas? Gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad. Sí, ¿cuál es ese fruto? Fruto
de labios que confiesan su nombre. Para eso existe su creación. Vamos a ver esta cita que te comentaba hace ratito. Jesús y la samaritana. Te invito a que veas el capítulo completo para que veas todo el contexto. Nuestros padres, le dice la samaritana, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. ¿En dónde está basada la fe? ¿En dónde está basada la doctrina de la adoración de la samaritana? En el lugar, no en quién, porque para ella era importante el lugar. ¿Este monte o Jerusalén? Lo importante es el lugar. Jesús le dice, verso 21, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le dice a Jesús? Olvídate del lugar. Fíjate la respuesta de Jesús. Vas a decir, bueno, pero más adelante, bueno, pues ve lo que dice más adelante, por favor, mi hermano. Verso 22, observa. Vosotros, ustedes, adoran lo que no conocéis. ¿Qué le está diciendo? O sea, ustedes van a un lugar y adoran nada más porque sí, porque van al lugar, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Otras versiones dicen al que conocemos. Otras versiones dicen adoramos a Dios porque lo conocemos. Daré a conocer tu nombre a mis hermanos. ¿Te acuerdas? En medio de la congregación te alabaré. En esto es glorificado mi Padre, que lleváis mucho fruto. Ofrécele sacrificios de alabanza, toda la vez que confiesan su nombre, que predicaba la iglesia su nombre, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Razonamiento de Jesús y explicación. Porque la salvación viene de los judíos. Y es lo que te comentaba. La salvación viene de los judíos. A mí no me salvó el pueblo judío, mi hermano. No sé a ti, pero creo que tampoco. La salvación está hablando de una persona. No presentes la salvación como la obra de Jesús. Presenta a Jesús como la salvación. De hecho, Jesús, Yeshua, es Yahvé, es la salvación. No dice Yahvé te va a salvar. Yahvé es, porque el nombre de Dios es yo soy. Por eso dice Ye o Ya, que es la contracción del nombre, yo soy. Yo soy. A veces nos dicen, es que yo he visto en un diccionario que también puede traducirse Dios salvando. También puede, mi hermano. Pero la Biblia dice, yo soy la salvación. La contracción del nombre Ya o Shua, Ya, yo soy, es la contracción del nombre de Dios. Yo soy Ya y luego B, ¿no? O las primeras dos letras del tetragramatón, Y, ¿sí? H y luego VH, ¿sí? Yo soy y luego las otras dos, el que soy. El nombre de Jesús, Ya o Shua, ¿sí? Ya, yo soy, salvación. Ese es el nombre de Jesús. Y no te estoy diciendo que Jesús no vino a salvarnos. No estoy demeritando lo que hizo. Estoy exaltando el nombre porque eso es lo que dice la palabra. Nuestro culto es racional. Jesús se llama Yo soy, la salvación. ¿Qué vas a predicar? ¿Que Jesús nos salvó? ¿Por qué no predicas mejor? Jesús es la salvación. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es el todo. Acuérdate que lo vimos hace ratito en Corintios. Jesús es el todo. La salvación
viene de los judíos. Y del versículo 23. Pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Acuérdate que la samaritana está preguntando de un lugar y Jesús le habla de la adoración. La samaritana dice, ¿en dónde? Y Jesús le enseña, ¿quién? ¿Sí se fijaron? Adoramos al que conocemos. ¿A quién? Al que es la salvación. A ese adoramos. Al que es el Salvador. A ese es al que adoramos. Verso 23. Los verdaderos adoradores, perdón, ¿qué es lo que van a hacer? Adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, o sea, espíritu y vida. Mis palabras, ¿te acuerdas lo que vimos ahorita en Juan 21? Y lo que hacía Pablo, abría las escrituras de tapa a tapa, ¿no? De principio a fin. Estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. En su nombre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que adoramos? Su nombre. ¿Por qué? Observa lo que dice la segunda parte del verso 23. Porque también el Padre quiere que lo adoren. Quiere. Ese es su mandamiento. Ahorita lo vamos a ver para que lo observes. Quiere que lo adoren. Tales adoradores. Esos adoradores en espíritu y en verdad, no nada más de sus labios. Dice, con sus labios, pues me confiesan, pero su corazón está lejos de mí. Verso 24, observa, Dios es espíritu y los que adoran, ¿cómo deben de adorar? Dice, pues en espíritu y verdad. 25, dice la mujer, sé que viene el Mesías, el llamado Cristo. Sé que viene, ¿verdad? Cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas, o sea, nos va a explicar. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy mujer, el que habla contigo. Pues te lo estoy explicando, te estoy diciendo que no es un lugar, te estoy diciendo que yo soy. Y fíjate, yo soy la salvación, yo soy. Lo estamos comprendiendo, mis hermanos. ¿Cuál es la tarea que tiene la iglesia? Juan 17:20, pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es tu tarea? Que crean en Jesús, para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. No pierdas de vista eso. Pero es que aquí no dice, bueno, aquí no dice, pero en la otra cita sí dice. Y la Biblia es una, es la obra completa. Es que si vemos un libro y dices, bueno, pero aquí no dice eso, pero ve todo el libro, ve el capítulo de qué trata, no sé, por ejemplo, el título de una película, Jurassic Park, no sé, perdón, acabo de ver esa película que nos gusta y vi una de Jurassic Park, no sé cuál, la 1, la 5, la 20, ¿sí? Se me ocurrió Jurassic Park. Pues, ¿de qué es Jurassic Park? De dinosaurios, mi hermano, ¿no? Bueno, parece que hay muchos protagonistas y pues sí, pero el chiste es presentar a los dinosaurios, por eso es Parque Jurásico, ¿no? Es que la muchachona que sale y el muchachón que sale y los chavos que salen, sí, pero el tema central son los dinosaurios. Si se salvan, que no se salvan, que sí, sí, que es presentar los dinosaurios, las diferentes especies. Muy mala comparación que estoy haciendo, pero para que nos demos cuenta de el tema de la Biblia. Muchos de los atributos del nombre de Dios, pero es uno solo. La piedra fundamental es Jesús. Tarea de la iglesia, alabar su nombre, predicar su nombre, compartir su nombre, testificar su nombre, hacer talleres de su nombre, discipular con su nombre, proclamar su nombre. Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Como que no estamos muy convencidos. Bueno, vamos a recordar una de sus ordenanzas. Recuerda que son dos grandes ordenanzas. Una, la cena del Señor. La segunda, la que estamos viendo ahorita. No es por orden de importancia, simplemente son dos. Mateo 28:19. Me tomé la libertad de compartírtelo en la nueva versión purificada, que nos centra en el contexto de lo que estamos viendo.
Tú puedes ver la versión que quieras y es lo mismo exactamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndoles, o sea, bautizándoles en mi nombre. Si recuerdas aquí el pasaje de Moisés, nos explica la palabra de Dios que en Moisés fue bautizado simbólicamente, ¿no? El pueblo de Israel cuando cruzó por el Mar Rojo. Dice, fueron sepultados, murieron simbólicamente y luego cuando salen resucitan simbólicamente también. Y entonces en Moisés dice simbólicamente fueron bautizados no en el agua. ¿Quién es el agua? La roca, quién es el pan, etcétera, ¿no? Nuestro Señor Jesús, obviamente. No sucedió lo mismo con los egipcios. Ellos también se metieron en el agua, pero no hubo resurrección a vida, no hay vida eterna. Esa vida eterna consiste en conocerlo a Él para adorarlo y glorificarlo. Acuérdate, tener vida en su nombre, conocerlo a Él. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuántas veces tú mismo has escuchado en tu congregación? Ay, se bautizó fulanito y luego pasa un tiempo. Pues no que ya se había bautizado y mira nada más que da. Mi hermano, no dudamos que algunas veces algunos hermanos caen. No los estamos criticando. Hay que orar por ellos, hay que discipularlos, hay que ministrarlos. A lo que me estoy refiriendo es tú escuchas y dices, pues no que se va bautizado. Y alguno, no falta el que te dice, no, pues no se bautizaron, nada más se remojaron. Mi hermano, si se remojó o no, lo importante es que debemos orar por ellos para llevarlos a los pies de Jesús, porque a lo mejor sí, lo único que hicieron fue remojarse, pero entonces hay que bautizarlos, porque bautizarse no es sumergirse en el agua. Acuérdate que muchos fueron sumergidos, pero muchos quedaron tirados, aunque salieron y resucitaron. Acuérdate del pueblo judío. En esa resurrección simbólica, los egipcios se quedaron ahí en el agua, pero muchos judíos salieron. Sí, pero dice, ve Judas 1, por ejemplo, Deuteronomio, etcétera, y dice, y fueron dejados ahí en el desierto. ¿Por qué? Pues porque no creyeron. ¿Qué es bautizar? Sepultar, sepultar. Me voy a permitir ponerte un ejemplo que yo comparto con mis hermanos y les digo, hagan de cuenta que cuando sepultamos a alguien en su nombre, es un ejemplo muy burdo, pero nos ayuda a tener una claridad de esto, como cuando tú te acuestas o acuestas a alguien, a tu hija, a tu esposa, a tu mamá, a quien quieras, en un sillón, en una cama ahí, en el suelo, y vas y le pones una cobija y luego otra porque tiene frío y luego otra y otra y otra y otra y le pones abrigos y más cobijas y edredones y colchas y todo lo que quieras, y haces un altero, ¿no? Una pila así. Y dice, no inventes, me estás enterrando. O has ido a la playa y se acuestan y le empiezas a echar arena encima. Lo estás enterrando. Lo sepultas en la arena, en un montón, miles y miles de granos de arena. En esa cama, en ese sillón, cientos y cientos de cobijas o decenas de cobijas y suéteres y todo lo que le pones encima. Sepulten a la gente en mi nombre. Miles y miles de atributos. Miles y miles de atributos. No te canses de decirle a tu iglesia, a tu congregación, a tu familia, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a ti mismo. No te canses de sepultar en el nombre de Jesús. Si no tienes, dices, es que yo soy ermitaño y vivo aislado en la punta del cerro más alto, alejado de toda Bueno, pues entonces si llega este video hasta allá, mi hermano, o el internet o lo que sea, no te canses de predicar el nombre, sal y predícaselo a la naturaleza. Ve el Salmo 19. La naturaleza también adora a Dios. Pero tenemos un video donde hablamos del Salmo 19 también. ¿Cómo adora? ¿Cómo adora la naturaleza a Dios, siendo lo que es? ¿Cómo adora el sol? Pues dando vida, dando su calor, iluminando, alumbrando, desde que sale hasta que se pone, dice. Y aún
cuando se pone, sigue alumbrando, porque sabemos que el sol está ahí y la tierra es la que está dando la vuelta, ¿no? O está girando. ¿Sí me estoy explicando? Sepulta a la gente en su nombre. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Siempre, acuérdate. Ofrezcan siempre sacrificios a Dios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre. Desde que te levantas hasta que te acuestes. Cada 8 días. Cada 8 días. Y si puedes diario, pues diario. Pero es que nada más nos reunimos los miércoles y los sábados o los domingos o los jueves y los sábados o los jueves y los, no sé, 2 días a la semana. Bueno, eso es en tu congregación y en tu familia. ¿No te reúnes diario? ¿Con tu familia no estás diario? Sepúltalos en el nombre de Jesús. Compárteles un atributo diario. Así como hacen retos. Te reto a que hagas, no sé, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? YouVersion, que la tienes, y te dicen, acepta el reto, únete, mira, un discipulado y tiene 30 días, 20 días, 10 días, acepta el reto, hazlo día a día, día a día. Bueno, pues acepta el reto, mi hermano. Predica el nombre de Dios. A lo mejor me dices, todos los días no puedo hacerlo todo el día. Bueno, cada 8 días. Predica el nombre de Dios. Predica uno de sus atributos y te vas a dar cuenta que no vas a acabar. Te vuelvo a repetir, ve ese Salmo 23, hay muchos atributos que te estamos presentando y aparte de cada atributo hay muchas citas que te compartimos para que puedas hacer diversos sermones con un mismo atributo y vas a predicar lo mismo en todo, siempre lo mismo. Y lo mismo es su nombre. ¿Te acuerdas que en Romanos dice a una sola voz, Romanos 15, ¿no? A una sola voz, glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo glorificamos? Lo vimos en Juan 15:8. Que no estés glorificado, mi Padre, que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. ¿Y cuál es el fruto? Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificios de alabanza. ¿Cuáles son los sacrificios de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces no tengo que cantarle alabanzas. No te estoy diciendo que no le cantes alabanzas, cántaselas, pero no dejes de predicar su nombre porque cantas una alabanza. ¿Sí me expliqué? Predica su nombre y cántale todas las alabanzas que quieras, pero no dejes de predicar el nombre. ¿Por qué? Mandamiento. Primero las ordenanzas. Sepulta a la gente en mi nombre. Ahora vamos a su mandamiento. Este es su mandamiento. No dice mí, ni el de Juan, ni el de una iglesia, ni el de la visión de un pastor. Dice, este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Te acuerdas de Juan 21? Pero estas han sido escritas, estas palabras, la escritura ha sido escrita para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y creyendo tengamos vida en su nombre, en su nombre. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿Cómo nos amamos? Cómo nos glorificamos unos a otros, porque si ustedes reciben gloria unos de otros, pero nada más se dan ahí como que sus guayabazos, ¿no? Ay, qué padre, ay, qué bonito, ay, mira, qué inteligente, ay, qué grande es este, ay, no, 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 no. Quieres amar a alguien, quieres glorificar a tu esposa, a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus nietos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los enemigos, quieres glorificarlos, compárteles el nombre, en esto es glorificado el Padre, que llevemos su nombre y los estás glorificando. Me vas a decir, no, es que no tenemos que glorificarlos. Bendiciendo, mi hermano, ve la bendición sacerdotal. Pon mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nos saludamos así. Que Jehová te bendiga, que Yahvé te bendiga, que Jesús te bendiga, que Él te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero mencionamos su nombre, estamos dando gloria. Ve la palabra, ve Romanos, por ejemplo.
No sabemos qué pedir, pero bueno, Él nos ha enseñado a pedir conforme a su voluntad. Y dice, y después de todo esto nos dio su gloria. Su gloria. ¿En la faz de quién? Lo acabamos de ver. En la faz de Jesús, el Hijo, el nombre. Él pone su nombre en nosotros porque nos quiere bendecir. Pero quiere que lo conozcamos, ¿para qué? No es que nos quiere bendecir para que nos vaya bonito. Ese es el regalo. Busca primero las cosas del reino de Dios. O sea, que Él sea el rey en tu vida. No que busques la Cheyenne y su palacio o su dinero. Busca que Él sea el Señor de tu vida. Búscalo. ¿Para qué? Para adorarlo, glorificarlo. Y todo lo demás viene añadido, hombre. Este es su mandamiento. Predicando su nombre, mis hermanos. Predicando su nombre. Versus, ¿qué debo predicar? El ganador de esta pelea. Déjame decirlo así. El ganador de esta pelea es predicando su nombre. Perdió. ¿Qué debo predicar? Gracias por acompañarnos en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Que mi Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para honra y gloria de su precioso nombre. Bendiciones. Hasta la próxima.